Abre los ojos, despierta Colombia, la cabeza vacía. Vamos a tocar dos frases que se escuchan por allí en el vulgo, colombiano, ¿no? Una frase es popular en el pueblo y la otra frase es popular en las altas esferas que gobiernan el Estado, en el Senado, en la Cámara, en todos los estamentos judiciales y estamentos estatales. Está la segunda palabra. Empecemos con la primera. La primera palabra es una frase que dicen los colombianos, es: si van a robar, que roben poquito y hagan algo, y hagan las obras. Esa es una frase que no tiene ningún sentido, ¿no? En primer lugar, no hay sentido de pertenencia, porque si van a robar, pues que roben poquito, no. El negocio no es que roben, el negocio es que se hagan las cosas sin que haya ningún robo en los estamentos del Estado. Esta frase es muy coloquial, diría yo, y además de coloquial, da una pasividad al pueblo. Le da una pasividad, bueno, que hagan así, roben. No, eso está mal hecho. El pueblo colombiano debe aprender a reclamar y no a dejar que se roben las cosas. Porque cuando se hace una licitación para cualquier cosa que se necesite en el Estado, los proponentes de la licitación deben tener claridad sobre lo que son costos de lo que van a gastar en el trabajo y lo que se van a ganar. Normalmente el promedio de utilidad en una empresa oscila entre el 7 y póngale el 14%, que ese es un rublo bastante alto, ¿no? Bueno, entonces más o menos por ese orden de ideas. Por eso debemos tener en cuenta que no podemos permitirnos que nos sigan robando. Simplemente no podemos permitirnos que nos sigan robando. Debemos quitar esa palabra, esa frase debemos quitarla del país. Que roben poquito pero que hagan, no. Ellos no tienen por qué robar. Simplemente ellos tienen que ejecutar las obras y las obras se deben ejecutar sin robo alguno. Abre los ojos, despierta. Aquí vamos a tener conocimiento de el por qué es que nos roban. Esa palabra tan vulgar es muy dada a un conformismo. Cuando usted dice, bueno, que roben, pero que roben poquito y hagan la obra, usted se está conformando y está aceptando, y además es cómplice del robo, ¿no? Indirectamente, porque les está diciendo, bueno, roben, está dando la orden usted, que usted es el que paga los impuestos para hacer esas obras. Entonces, ojo con eso. No, las obras se deben hacer, todo se debe ejecutar sin el robo, sin ningún robo. Bueno, y al lado de esta palabra viene otra mucho más asquerosa, diría yo, y es el CBY. C de casa, V de vaca y Y de yuca, el CBY. Esta palabra la utilizan los políticos cuando se reúnen con los proponentes de las licitaciones y empiezan a jactarse y a burlarse del pueblo. Se burlan del pueblo porque ya tienen amarradas las vulgarmente llamadas coimas, que de coimas no tienen absolutamente nada porque son robos. Son robos. El robo hay que llamarlo por el nombre. Eso de coimas no, eso es robo. Entonces el CBY que utilizan ellos, esa palabra que la dicen en son de risa, en son de burla al pueblo, porque con esa palabra se están burlando del pueblo. Esa palabra quiere decir, ¿cómo voy yo? Escuche bien, ¿cómo voy yo? En este cómo voy yo, lo que le están es pidiendo
al, al que se gane la licitación, le están pidiendo que por ayudarles a que se ganen esa licitación, le están pidiendo un 10, 20 o un 30% del valor de la obra. Así es sencillo. Si, no hablemos cifras elevadísimas, hablemos solamente de una cifra irrisoria, que es por poner un ejemplo, porque esas cifras son mucho más grandes de las que voy a poner. Por decir algo, hablemos de una obra de 1.000 millones de pesos. Una obra de 1.000 millones de pesos equivale a que el congresista, los del CBY se ganen un 30% de esa licitación, o sea que de 1.000 millones de pesos de esa obra ya quedan 700 millones de pesos para hacer la obra. Ahí ya estamos en pérdida en un 30%. Por eso es que las obras empiezan a hacerse mal hechas y no terminan las obras, porque todo se lo roba. De este 30%, pues el constructor o la persona o el licitante, como estamos en Colombia, no se va a ganar el dinero normal, que es un 7 o un 14%, sino que saca otro 20, 30% y algo más, hasta un 50% del valor de la obra para sus ganancias, para sus arcas. Hablemos de otro 30%. Entonces ya este señor, que va a hacer una obra de 1.000 millones de pesos, llega y ya tiene 40 millones de pesos para hacer la obra, porque 400 millones de pesos para hacer la obra, porque 300 millones de pesos se los roba el parlamentario, el que haga el CBY. El otro 30% se lo queda el que hace su trabajo. Eso no es robo, ese es su trabajo, cobra caro, pero ese es su trabajo. Entonces ya va el 60% del valor de la obra y queda un 40% para ejecutar la obra. En ese 40% hay una figura que es vulgar y es en la única parte del mundo que existe. Es en la única parte del mundo, porque esa figura no existe en ninguna parte del mundo, y esa figura se llama disque una interventoría. La supuesta interventoría llega a la obra y entonces el que está haciendo la obra, el que está ejecutando la obra, le dice: mira, hermano, esa vaina está quedándome como jodida porque la plata no hay, estoy jodido. Entonces el interventor le dice: bueno, yo le firmo que usted ya hizo la obra y yo le voy a cobrar, póngale un 20%. O sea que la interventoría se roba un 20%. Eso no es mentira, eso es verdad. Se roba un 20%. O sea que de los 1.000 millones de pesos para hacer una obra, quedan 200 millones de pesos. Ahora usted sí entiende por qué razón las obras no las terminan. Abre los ojos, Colombia, despierta, la cabeza vacía. No acepte que se roben poquito y que hagan la obra. Las obras deben ser ejecutadas. Despierta.